Vamos a hablar de parques eólicos y su impacto sobre las aves. Tenemos con nosotros un especialista en este tema, Álvaro Camiña. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Nos has recordado que estuvimos juntos hablando de vacas locas hace ya 10 años. 10 años y 11 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Más mayores, pero aquí seguimos, al pie del cañón. Pero vamos, y continúas con aves carroñeras y Sí. demás. Eres biólogo y especializado en carroñeras y este tipo de temas. Exactamente. ¿Cómo estamos, don Manuel? Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante que son las eólicas, que están hoy en el candelero porque, bueno, pues se muestran como la energía renovable del futuro y, bueno, pues hay que ver también sus más y sus menos, ¿no? Como... He anticipado algo en la presentación del programa, pues eso, lo que he oído del estudio de la Sociedad Española de Ornitología y joder, me ha sorprendido la cantidad de muertes que puede haber. Pero en fin, vamos a ver el reportaje que hemos elaborado introductorio y luego Álvaro nos detalla un poco más y nos aclara las cosas. Los parques eólicos han cambiado la fisionomía de nuestros campos. Producen energía limpia y suponen una alternativa económica para el medio rural. Sin embargo, el impacto visual y sobre las aves son asignaturas pendientes. Estamos en un parque eólico de la provincia de Soria, en una sierra a unos 1000 metros de altitud, y esto es un parque eólico tipo con aerogeneradores de unos 80 a 120 metros de altura de la torre y unas palas que tienen una longitud aproximadamente de 45 o 50 metros. Cada aerogenerador tiene una potencia de 2 megavatios y en este caso este parque tiene pues más o menos unos 30 megavatios de potencia total al multiplicarlo por los aerogeneradores que tiene el parque. Las empresas eléctricas están obligadas a realizar seguimientos periódicos para conocer el impacto que producen estos parques sobre las aves. Los expertos debaten actualmente sobre la metodología más adecuada para trabajar en los parques españoles. Hemos encontrado los restos de un buitre leonado bastante descompuesto, con los huesos prácticamente blancos, y posiblemente esto puede ser debido, pues ha sido predado y estamos en invierno, y en invierno a veces es más difícil hacer las visitas a los parques. Normalmente venimos semanalmente, pero la nieve, la lluvia impiden que se pueda hacer el seguimiento correctamente. Entonces, pues bueno, es un resto que vale para contabilizarlo, pero tenemos que asignarlo pues a 2, 3 o 4 meses antes de cuando lo acabamos de encontrar. Bueno, hemos encontrado este rerillo, que como podemos ver es un pajarito muy de escaso tamaño. Y normalmente puede ser habitual que la persona que está buscando, pues si ha habido alguna siniestralidad, pase de largo por encima sin que llegue a encontrarlo, porque nadie es perfecto encontrando todo lo que está buscando. La energía eólica se perfila como una de las alternativas viables frente a las que utilizan recursos no renovables. El impacto que producen es evidente, pero el camino es buscar la compatibilidad entre esta forma de energía y la conservación de los valores naturales.
restos de una cigüeña blanca. Son recientes y los hemos encontrado como unos 25 metros de lo que es la torre del aerogenerador, que normalmente es lo habitual. Los animales no aparecen muy alejados de las turbinas, salvo que estemos en una zona con unas laderas muy pronunciadas, que entonces sí pueden rodar, o que si algún animal, un zorro, lo pueda desplazar o lo pueda mover del sitio. Álvaro, ¿cuáles son los principales impactos que producen los parques eólicos en fauna y paisaje? Bueno, en paisaje es más una cosa perceptual de cada persona, con lo cual el impacto es muy difícil de evaluar. Y en la fauna principalmente está focalizado a las aves y a los murciélagos. Aquí solo hemos visto la parte de las aves. Y se considera que hay tres tipos de impactos. La colisión directa, que es lo que hemos visto en el reportaje, bien un desplazamiento, porque al ocupar el parque una zona, pues ocupas hábitat, como si te quitan a ti tu casa. Y el tercero sería un efecto barrera a los grandes bandos migratorios que al tener que pasar por encima del parque, pues se encuentra una barrera en medio de su trayectoria. Pero bueno, el principal es el de la siniestralidad, porque los otros dos son más difíciles de cuantificar, o por ejemplo en el caso de la migración no parece que sea tan grande. Oye, con el tiempo que ha transcurrido desde que empezaron a instalarse aerogeneradores, ¿no se han aportado soluciones eficaces que contribuyan a minimizar un poco estos impactos? Primero hay que conseguir datos, ahora los tenemos, y yo creo que ahora estamos en la predisposición de poder hacer esa actividad. Pero esto tiene que ser un trabajo de 3 o 4 patas. Por un lado, la administración, que es la que debe velar por las declaraciones de impacto y los trabajos que se hacen. Los promotores, que no tienen que tener ningún miedo a hablar abiertamente del tema, puesto que esto es normal que ocurra. El sector, digamos, ecologista, que son los que siempre están en contra o a favor de la energía renovable, pero en contra de este tipo de impactos. Y nosotros, los consultores, que somos los asesores o el punto intermedio entre la administración, los promotores y las poblaciones locales, los ecologistas y quienes están en contra. O sea que la cosa va despacito, vamos por ahora. Despacito, pero va por el buen camino siempre que hablemos correctamente y tratemos el tema con su debida importancia. Seriedad. El ASEO aportaba datos, que parecen muy alarmantes, a mí me parece una barbaridad, de entre 6 y 18 millones entre aves y murciélagos que podían morir al cabo del año por impacto con aerogeneradores. Eso significa que para los 16.000 aerogeneradores que hay en España ahora mismo, cada día en cada aerogenerador morirían entre 1 y 3 animales. 3. Eso significa que en el reportaje que hemos visto, en un parque de 15 aerogeneradores, tendríamos que estar encontrando 45 animales muertos como mucho, cosa que no realmente es una exageración. Claro. Es evidente que el caso del herrerillo que hemos visto es un animal pequeño que puede pasar desapercibido, pero en el caso de los buitres o todo lo que sea mayor de una paloma, una perdiz, se suele encontrar. Entonces, posiblemente esos son sobreestimaciones que hay que tratar con muchísima cautela, porque pueden causar mucha alarma si salen unos titulares de la prensa. De hecho, Álvaro, la grabación está en varias jornadas y estuvimos recorriendo los pies y bueno, son 3 animales, pero que son de varios días. Sí. Y vamos, que se puede dar fe de ello. Yo la pregunta que se me ocurría, que ya la has contestado, era eso, que se verían, ¿no?, los cadáveres muertos, si hay tantísimos, pues los encontrarías, me imagino. Luego hay casos, yo le he pensado mucho, los aerogeneradores que hay en Tarifa, por ejemplo, eso sí que me imagino, a las aves que tienen que emigrar, bueno, pues que les supondrán un esfuerzo extra, las que no palman, vamos, pues bastante grande. Claro, el problema, y esto visto desde nuestra profesión, es hasta qué punto tener un objeto es un impedimento. Es por si yo salgo de mi casa y tengo a alguien en el portal todos los días que no me deja salir, lo esquivo y paso. Es un impedimento para mí, pero a mí no me impide realizar mi actividad diaria. Entonces, ¿hasta qué punto? A lo mejor si tienes que subir hasta el desván, pasar a la casa del vecino. Claro. Pero hay que ver cómo se mide ese impacto. El caso de Tarifa, por ejemplo, yo conocí Tarifa sin ningún aerogenerador, hice prácticas de la carrera allí. He estado en Tarifa hace 2 meses en el congreso que ha habido en Jerez. Y los datos que hay de Tarifa muestran que el impacto para la cantidad de aves que pasan por Tarifa es muchísimo menor del esperado.
Ajá. ¿Habéis encontrado en la búsqueda de cadáveres y de impactos y eso menos de lo que se podría suponer? Los datos que aporta la Junta de Andalucía son menores de lo que se esperan. Lo que se nota es que estamos, digamos, descompensados. Una cosa es lo que nosotros predecimos y otra cosa son las realidades en el terreno. Ajá. O sea, nosotros podemos predecir, pero los animales se mueven en un fluido, que es el aire, que aquí no lo podemos, o sea, nos estamos moviendo, pero no lo podemos percibir, no podemos ver la corriente de aire, de dónde sopla, de dónde viene el aire acondicionado. Entonces, eso las aves y los murciélagos lo utilizan para volar. Y eso nosotros no lo vemos. Y al no verlo no lo podemos evaluar. Y ahí es donde está quizá nuestro fallo o donde tendríamos que llegar. Porque los parques son ahora mismo como las carreteras. Hay puntos negros de muchísima mortalidad, que parece ser por donde podía ir el informe de SEO, y esos puntos negros son los que tenemos que solventar. Álvaro, ¿cuáles son las especies más afectadas por los aerogeneradores? Bueno, la especie, digamos, la que más colisiones sufre es el buitre leonado, que es de las más abundantes, y luego hay una serie de grupos de rapaces, pero bueno, el cernícalo común es la segunda, por su método de caza. Y luego hay otras que colisionan en lugares donde nunca te las esperarías. Pues cernícalos primillas a 1800 metros de altura, por ejemplo. ¿Ah, sí? Antes de emigrar, porque van a comer saltamontes a las montañas. A esas zonas tan altas, sí, les he visto yo en septiembre por ahí que... me imagino además que habrá una relación clara entre algunos impactos de ciertas especies y el tiempo. Solo en determinados meses encontrarás accidentes de determinadas especies migratorias, sí. A lo mejor. Por ejemplo, en el caso de que hablábamos de los cernícalos, el cernícalo primilla siempre aparece a finales de verano. Hay otras especies de currucas, por ejemplo. Las currucas aparecen también en la migración otoñal. Los vencejos al final del verano. Ajá. Y los buitres lo tienen, por ejemplo, muy relacionado con la biología de su reproducción. No mueren casi ninguno, pocos, en invierno cuando están con los huevos. Ajá. Empiezan a morir cuando empiezan a nacer los pollos. En verano, que los buitres pueden volar muy bien, mueren pocos. Y otra vez en el otoño vuelven a repuntar. A lo mejor son animales jóvenes con más frecuencia que adultos o no se ha observado. No, hay de todo. En el norte tenemos más adultos, por ejemplo, en el caso de los buitres, y en Tarifa casi todos son, también en el caso de los buitres son jóvenes del año. Álvaro, y parece que hay una controversia importante con respecto a la metodología que se utiliza para evaluar estos impactos, que parece ser, bueno, algunos autores indican que no es la adecuada aquí en España, que se siguen metodologías de otros estados, de otras áreas del mundo, y que ¿cómo es exactamente esto? ¿Cuál es? Bueno, realmente la metodología sí es adecuada. Lo que también venimos reclamando desde nuestro propio sector, y no es tirar piedras contra nosotros mismos, es que el conocimiento de los consultores que están trabajando en estos temas tiene que ser el suficiente para saber lo que se está haciendo. En unos momentos de crisis como los que estamos y un negocio, digamos, tan atomizado, mucha gente se quiere dedicar a ello, no todos utilizan la metodología ni tienen los conocimientos para el análisis de los datos de lo que se hace. Pero lo que hemos visto en el reportaje es lo que se suele hacer habitualmente, es visitar los aerogeneradores alrededor. En este caso hemos ido a un parque que no tenía vegetación, pero te puedes encontrar unos jarales hasta la cintura, que entonces ahí cuesta más, y entonces hay que buscar. Ahora se están empleando perros incluso para la búsqueda de cadáveres. Entonces, con esos datos tú tienes que estimar lo que se muere. Es evidente que también, como hemos visto, puedes pasar de largo de un pajarito muy pequeño, de un murciélago. Entonces, esos errores hay que estimarlos. Pero de ahí luego ya también, a llegar a lo que hablábamos de los 18 millones, pues hay un trecho muy, muy grande que es donde el profesional debe saber dónde acotarlo. España es uno de los países con mayor proliferación de parques eólicos, o en otros países a lo mejor nos pueden hablar ya más de este tipo de problemas y que causan, lo han estudiado más a fondo. Bueno, en Estados Unidos se ha hecho mucho trabajo. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una zona en California, Altamont Pass, que digamos que es la referencia donde todo el mundo acaba como la Biblia, ¿no? Entonces, no todo es Altamont Pass, donde han muerto muchísimas águilas reales, porque estamos hablando que en una zona muy pequeña hay 4.000 aerogeneradores. Pero España es líder en tecnología eólica y es líder en el análisis de la siniestralidad. Ajá. Entonces podemos, y de hecho nosotros estamos trabajando mucho en el extranjero con las compañías españolas, porque lo que les están pidiendo fuera es lo mismo que les están pidiendo en la Unión Europea, por ejemplo en los Balcanes. Entonces creo que tenemos las capacidades
y entre todos yo creo que se puede hacer un buen trabajo. Sí, sí, o sea que no podemos aprender de lo que han hecho en otros países porque probablemente podemos enseñar mucho. Podemos enseñar, efectivamente. Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias. Nos vas a admitir este pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Una encinita que espero que la plantes un poco apartada de los molinos. No pasa nada, crecen muy bien también. Sí, también. Sí, ellos se tiene cuidado, se rodean y ya está, no pasa nada. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.